Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes del grado 11.4 del Colegio Camacho de la clase de Economía y Política. Bueno, para el día de hoy vamos a hacer algo muy pero muy interesante. Vamos a contrastar los tres videos, a opinar, a enfrentarnos, a decir qué es verdadero, qué es falso, o a profundizar algunos aspectos de esos 4 videos que vimos la semana pasada. Vamos a analizar 3. ¿Listo? Porque el último es como conceptual de qué es un conflicto armado o qué es un conflicto interno. ¿Listo? Entonces, espero que les guste este video y de aquí vamos a hacer un trabajo puntual. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este breve análisis de la historia del conflicto colombiano. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Bueno, entonces la idea ahorita es hablar, contrastar con este video de la revista Semana, a ver qué nos dice. ¿Listo? ¿Cuál es la información que ellos nos dan? ¿Ok? El conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Bueno, decir que la violencia estalló en 1948, pues sí, se intensificó, pero violencia en Colombia ha habido prácticamente desde que Colombia se independizó de España. O sea, desde esos primeros enfrentamientos entre nosotros mismos, en una guerra civil después de la independencia, o años después, entre federalistas y centralistas. Entonces, no se puede decir que comenzó, porque la violencia en Colombia es muy antigua. ¿Ya? Y desde siempre hubo odio entre liberales y conservadores. Hay mucho fanatismo, falta de educación, falta de preparación académica, pues eso es lo que había. Estamos en la Edad Media prácticamente, no han llegado las ideas de la Ilustración y de esas ideas iluministas, esas ideas de racionalidad todavía de Europa. Entonces estábamos prácticamente en pañales y continuamos inclusive 140 años después en las mismas. Seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: vamos a hacer la revolución, pero no hubo revolución, solo violencia. Pues la gente no entendía qué es revolución, Revolución es renovar todas las estructuras de un gobierno, las políticas, la economía, la cultura, desde ceros. Eso es renovar completamente, no reformas. Pero entonces no. Esa idea de la revolución no sé por qué dice este informe eso. O sea, sí hubo hechos aislados de algunas radios emisoras de Bogotá que decían eso. Y eso fue un caos, un desorden total, completo. Pero decir que iba a haber una revolución, no, es una exageración, creo. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en que prácticamente fue como el primer, gobierno militar, comillas, que tuvo Colombia, porque la influencia militar en Colombia ha sido hasta ahora una influencia impresionante. Pero gobierno como tal militar sí fue el de Gustavo Rojas de Pinilla y hizo algunas cosas interesantes porque estaba alejado de esas oligarquías. O sea, él como que se distanció de esas oligarquías, de esos partidos políticos que estaban peleando el poder, liberales y conservadores, y quiso hacer algo interesante. Y lo logró, pero no pudo contra esas mismas oligarquías que lo tumbaron tiempo después, 3 o 4 años después. El líder carismático empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Como siempre, los periódicos aquí en Colombia, los medios de comunicación están al lado del poder, de las oligarquías y las aristocracias. Entonces, ustedes si ven Caracol y RCN, siempre maquillan las noticias. Siempre dan informes que nada que ver. Unas noticias paupérrimas. Y hay que informarse hoy en día por las redes sociales, que tocó así porque ellos siempre van a enmascarar la verdad. Además son patrocinados por esos grupos, esas empresas
de esos grupos políticos poderosos, que son de ellos mismos. Oligarquía, gobierno y producción en Colombia es prácticamente la misma. Los dueños de las grandes multinacionales colombianas, transnacionales o empresas colombianas y la banca colombiana, los grupos poderosos, Sarmiento, Angulo, Santo Domingo, los dueños del país. Eso no es ningún secreto. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Eso fue algo muy extraño. O sea, entre los dos quisieron hacer como la paz, entre liberales y conservadores, porque vieron que no se ponían de acuerdo, entonces los militares intervenían. Entonces se decidieron turnar las elecciones. No quería decir esto que cada 4 años uno tomaba el gobierno, porque eso es dictadura de un partido político, sino que cada 4 años ellos se lanzaban a las elecciones, primero los liberales, y pues candidatos fuertes en ese tiempo no había. Apenas estaban naciendo los grupos de populares, los grupos de base, los grupos de obreros, los grupos campesinos, y no tenían el apoyo de la prensa ni de los medios de comunicación, ¿ya? Entonces prácticamente fueron derrotados, sino que en el año 74, en el último sí fue terrible porque le tocaba al gobierno conservador ir a las elecciones, y se enfrentaron con la hija, con Gustavo Rojas Pinilla, la NAP, y fueron unas elecciones muy parejas. Y prácticamente se dice que fue un fraude. Se dice que ganó el general Rojas Pinilla, pero como los partidos eran dueños de todo, las estructuras, inclusive de los que manejan las elecciones, se dice que fue un fraude. Y de ahí nació un grupo subversivo que se llamó el Movimiento 19 de Abril, el M19, que no es de origen socialista, comunista como la gente quiere decir, que Petro es socialista comunista, ¿no? El origen de ese robo a las elecciones es el origen de la NAPO, que tiene sesgos del M19, algunos rasgos del M19 pues. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M19. Luchaban influidos. Pero antes hubo unas guerrillas, las guerrillas liberales, las de Guadalupe Salcedo, que Rojas Pinilla hizo la paz con ellos, pero ellos fueron traicionados. Muchos de ellos fueron asesinados. No se sabe cómo fueron esas dinámicas, pero sí pasó. Y luego nacieron unas guerrillas liberales que luego se transformaron en guerrillas socialistas y comunistas. La idea era pues lo de los trabajadores al poder, los campesinos al poder, pero eso en la teoría funciona muy bonito. En la práctica pues es complicado tener un gobierno socialista comunista por los elementos dinamizantes de la economía. Sobre todo porque no compite con estos países del área que son capitalistas. Entonces aparecen como bloqueados económicamente. Entonces no es muy poco viable. Y si se hace, pues también aparecen otros elementos como la corrupción, como lo que pasó en Venezuela o más o menos en Cuba. O sea, la idea del socialismo teóricamente es interesante, pero al aparecer esa corrupción, pues ahí no hay nada que hacer. Por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. Sí y no, porque lo de la coca fue el resultado de ese abandono del Estado, no solamente del campo, sino en las ciudades. Había un abandono del Estado. Entonces había poco empleo, hay mucha marginalidad y en el comercio mucha informalidad, ¿ya? Entonces, al no haber en el campo, pues, tanta inseguridad, no había la presencia del Estado, entonces se formaron los cultivos, lo que daba más billete era la cocaína. Primero empezó con la marihuana, luego la cocaína, luego la amapola, bueno, de todo, ¿ya? Y entonces, los guerrillas empezaron a cuidar, pues sí, mezclar en los territorios con gente con cocaleros y en parte financió la guerra y compraron armas y se volvieron más poderosos. Eso sí, hay que reconocerlo tristemente. Pudiera pagar una vacuna, era obligado a financiar la revolución.
Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Bueno, entonces se volvió una samba de palo de ideas, de confrontaciones, y nacieron pues, el gobierno le declaró la guerra al narcotráfico. Eso es extraño porque el mismo gobierno, parte de sus elementos, hacían parte del narcotráfico. Entonces, una guerra de un sector del gobierno, sobre todo en la época de Virgilio Barco. Eso fue terrible. El Pablo Escobar enfrentado contra el cártel de Cali y contra el gobierno. Una guerra terrible que dejó muchos muertos, muchos atentados. Fue una época muy dura, por un lado. Y la guerrilla por el otro, que también tenía controlando ciertas zonas del país. Pero no, en la ciudad pues hubo intentos de amenaza de tomarse el poder de la ciudad, pero muy esporádicos. No se puede decir que la guerrilla iba a amenazar con tomarse el poder totalmente. Falso. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Bueno, lo que no dice aquí este informe es que los paramilitares eran los mismos militares, que no tenían pues ya como anuencia judicial para realizar sus intervenciones, pues. Entonces eran los mismos militares, el mismo Estado que estaba haciendo esas prácticas que fueron terribles, como motosierra y desapariciones. Eso era terrible, ese enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares. Los paramilitares eran el mismo Estado, los mismos militares, el mismo gobierno que hacía el trabajo sucio. O sea, hacía allanamientos, hacía limpieza de poblaciones sin necesidad de intervención judicial. Bueno. Entonces luego terminamos con... Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Bueno, faltó la parte donde Uribe, pues, el gobierno de Uribe entra con fuerza, combatiendo la guerrilla y pues también desmovilizando. Primero desmovilizó a los militares porque pues, para nadie es un secreto que muchos de los elementos del gobierno de Uribe tenían asocio con elementos paramilitares. Entonces había una especie de sociedad ahí, que eso luego lo destapó el senador Petro, que la mayoría del Congreso era paramilitar. Y luego pues esas políticas de Uribe eran políticas muy conservadoras. Y ya lo que ustedes saben, lo de los falsos positivos, lo de privatizar, porque en ese tiempo hubo una ola de privatización impresionante que venía desde los años 80 y 90, sobre todo con Gaviria después de la Constitución, que es el neoliberalismo, que el Estado se desentiende de la economía y empiezan las privatizaciones y el Estado a ajustarse y a estrecharse. Entonces, lo que pasó después, terminó la época de Uribe, viene Santos, supuestamente traiciona a Uribe, hace la paz con las FARC y nace la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que quiere pues en la paz tratar todos esos juzgar todos esos actos de guerra, tanto del gobierno, ejército, paramilitares y la guerrilla, que todos cuatro cometieron atropellos contra la población. Esta es una visión como muy conservadora porque es de la revista Semana. Entonces vamos a analizar la visión desde la izquierda, a ver cómo la vemos. ¿Listo? Bueno, vamos a conocer una visión como de izquierda, ¿cierto? Como de la guerrilla no, aunque sí hay elementos de la guerrilla que son de izquierda. Muchos, pero no todos, entonces vamos a conocer esta versión. Hacia 1940, un político muy querido por los colombianos promulgó la unión del pueblo más allá de los partidos políticos tradicionales, el respeto por las opiniones, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la construcción de lo público para el bien común. Sin embargo, este líder fue asesinado el 9 de abril de 1948 por orden de las élites políticas tradicionales, que vieron amenazados sus intereses económicos por el pueblo que se movilizaba. El asesino. Bueno,
No se sabe con certeza si quién fue Roa. En la película del 9 de abril de Bogotá vemos, en la película de Roa, vemos que fue el autor, pero no se sabe, aunque todos sabemos pues que en el trasfondo de las élites, sobre todo de los conservadores, que estaban viendo pues amenazado su hegemonía, que apenas empezaba prácticamente. ¿Listo? El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán marcó el inicio de una época de violencia sistemática, organizada y dirigida por el gobierno contra el pueblo colombiano. Entonces a la par se inició una violencia sobre todo en el campo. Entonces se enfrentaban esas guerrillas liberales que querían pues enfrentarse con el gobierno que habían asesinado a su líder, y había una policía secreta, una policía, los chulavitas. Estaban los pájaros y los chulavitas. Entonces, los dos eran como hacían el trabajo sucio. Eso fue terrible. Pájaros y chulavitas. Como especie de actores al margen. Miles de asesinatos y desplazamientos empezaron a ser el pan de cada día. En respuesta, campesinos y campesinas empezaron a organizar grupos de autodefensa que los protegieran de la persecución del gobierno. Es lo que hoy conocemos como las primeras guerrillas liberales. Entonces así le decían a los guerrilleros de ese tiempo, los primeros, y a los paramilitares, entonces eran pájaros y chulavitas. ¿Listo? Era como le decían en ese tiempo, en los años 50 y parte de los años 60. Y posteriormente guerrillas comunistas de nuestro país. Entonces, la élite colombiana decidió hacer un pacto, crear un sistema de gobierno que acabara con la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se repartirían el gobierno cada 4 años y excluirían a cualquier forma de organización política. Es decir, que excluirían al pueblo que se estaba organizando. En 1900... Sí, no. O sea, el pueblo está organizando, pero mal organizado. ¿Cierto? Los campesinos, los obreros, tenían ideas muy radicales y no tenían el apoyo pues de los medios. Pues en ese tiempo, ¿qué medios iban a ver? Si los pocos periódicos eran liberales y conservadores. Entonces faltaba, sí había organizaciones de base interesantes, pero así como lo dice el informe, no se veía. De pronto, en el año 74, esa organización de la ANAPO, ese nuevo partido, Alianza Nacional Popular, de Rojas Pinilla y su hija María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. Interesante esa propuesta, lo que yo les decía antes, que donde nació algo así como la idea del M19. Pero el nieto de Gustavo Rojas Pinilla fue alcalde de Bogotá, ¿cierto? Y fue pícaro ladrón que se robó en compañía del hermano, defraudó a Bogotá, Moreno Díaz. Esto fue terrible. En 1958 simularon crear una nueva democracia, el Frente Nacional. Sin embargo, esta nueva forma de gobierno no solucionó los problemas que se vivían en Colombia. Ya no se hablaba solo de la violencia en el campo, sino de la violencia social que las políticas de gobierno de liberales y conservadores estaba creando. Trabajos y salarios miserables. Sí, lo que pasa, el capitalismo salvaje en la ciudad. O sea, la gente se desplazó por la violencia del campo a la ciudad, y en la ciudad hubo algo interesante. Pues no interesante, ¿no? Porque qué va a ser interesante. Esos cinturones de miseria impresionantes. Esos grandes barrios como en Cali, amontonados después de la Simón Bolívar en la ciudad de Cali, de las 70. El distrito de Agua Blanca, en Bogotá. También hay una zona también de exclusión, el barrio Bolívar, pero terrible. En Medellín también las comunas orientales. Entonces hubo una acumulación de pobreza, marginalidad, exclusión, falta de empleo, la tercerización de la economía, la gente del rebusque, la economía de la informalidad. Y entonces eso hizo que hubiese entonces, aparte de que hubo mucha criminalidad y delincuencia, que se crearon pues otras formas muy indignas de vida, de todo, ¿cierto? Pasó en Colombia en ese tiempo, en los años 70, se empezaron a formar cosas muy negativas, mucha pobreza impresionante en la ciudad de Cali, ¿ya? Educación privada y desplazamiento forzado. El pueblo no se sentía reconocido en el Frente Nacional y seguía organizándose para luchar por los derechos.
En este ambiente se desarrollaron los paros cívicos de 1971 y 1977. En la década de 1980, el gobierno y la guerrilla de las FARC iniciaron acercamientos para dialogar sobre el fin de la guerra en Colombia. Los diálogos de la Uribe partían de un reconocimiento básico. Los colombianos y las colombianas merecen vivir en paz. Debían reconocer las persecuciones contra la organización social, la exclusión. Sí, pero el gobierno nunca va a reconocer eso, esa persecución, que luego en años posteriores fue a la prensa, a la oposición, a la prensa de izquierda, porque había prensa como a humoristas, Jaime Garzón fue asesinado. Y entonces en la primera pues tanda de negociaciones, en la época de Barco y Belisario Betancur, esas negociaciones con la FARC, muy inestables. Y las FARC pues ya estaban untadas del negocio de la coca, ¿cierto? Sus métodos eran bárbaros y terribles, secuestro, extorsión, y no, a los pobres no los tocaba, sino era a los oligarcas, inclusive ya estaban empezando a tocar los de clase media, lo que disgustó a mucha parte de la población. Entonces uno tenía que contribuir de clase media. Y eso fue, o sea, la idea de las FARC, de las guerrillas, del ELN, del EPL, teoría, pues es interesante, una teoría de equidad, de repartir bien los recursos, pero vemos que cuando suben al poder, como en Cuba y en Venezuela, no pasa nada, el país se corrompe. Tiene que ser pues gobiernos muy transparentes, como lo que pasa en China, aunque luego le mezclaron economía mixta, economía algo de capitalismo, ¿listo? Pero entonces la idea es luchar por ese sueño de distribuir bien los recursos sin llegar a ser muy autócratas en el poder, o sea, donde haya participación de todos, que esa es la idea que no pasó en la antigua Unión Soviética, en Rusia. En la antigua Unión Soviética era un gobierno comunista, pero también a lo último fracasó por esa corrupción y gente bárbaro como Stalin, que era un súper bárbaro. ¿Listo? Política, las condiciones de inequidad económica y social. El gobierno aseguró a la guerrilla que podía participar en los escenarios políticos si dejaba las armas. Entonces, en alianza con otros partidos políticos y movimientos sociales, se fundó la Unión Patriótica. Se fundó la Unión Patriótica, pero la guerrilla no dejó de sus actividades de guerra en algunas zonas del país. Entonces, por una parte había política, pero por otra parte tenía sus cuestiones armadas y su unión con el narcotráfico. Y sí, eso fue muy sucio, muy desastroso. O sea, el gobierno le dio como chance a esa guerrilla para que se armara políticamente. En vez de las armas, participara políticamente. Pero entonces todas las formas de lucha era la política y también la guerra por los laditos. De todas maneras fue sucio y vil lo que hizo el gobierno, los agentes oscuros del gobierno, agentes, las fuerzas oscuras, que prácticamente eliminó a todo ese grupo político, la Unión Patriótica, que al principio habían ganado, en las elecciones habían tenido ciertos réditos, pero luego fueron exterminados sistemáticamente. Eso fue mundialmente una noticia y eso fue desastroso. Que un gobierno haga eso con un partido político, exterminarlo, por favor. Y eso no se dice en los libros de política, eso no se dice en las clases, muy poco se dice. Y eso hay que reconocerlo. Expresión política del pueblo colombiano. La esperanza de poder luchar por un país equitativo y digno llenó de alegría al pueblo colombiano, que en las primeras elecciones regionales y departamentales de la historia de Colombia en 1986 salió a votar de manera masiva, alcanzando 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Cuando la guerra se le metía... Y la mayoría fueron asesinados. Terrible, ¿no? La casa y lo saca. Un hombre tiene que enfrentarse. Nuevamente, la fuerza de la organización popular asustó a la oligarquía colombiana, que no tardó en organizar nuevos grupos paramilitares, que en alianza con el gobierno llevaron a cabo el más grande... Claro, cuando ellos vieron que esos grupos, esos partidos políticos estaban creciendo, les dio miedo a los oligarcas y dice, bueno, vamos a tomar el poder, vamos a perder nuestros privilegios, los empresarios, los grupos poderosos. Entonces, ¿qué hicieron? Exterminaron a ese grupo sistemáticamente. Eso fue una masacre. Y los autodefensas, lo que yo les decía, son esos. Son agentes oscuros del Estado. Los mismos militares que se disfrazan, no, cambian las botas de formación con botas pantaneras, como algo así como una guerrilla, ¿ya?
y con algunas prendas distintivas de paramilitares. De proceso de exterminio vivido por la humanidad, el genocidio de la UP. Las garantías para la participación democrática nunca se realizaron, pues más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica y más de 1.500 del movimiento político a luchar fueron asesinados. De la Unión Patriótica, dando rienda suelta. Bueno, lo que no dice este informe de izquierda es que la guerrilla también hizo lo mismo en las poblaciones donde la gente era simpatizante del gobierno, la gente era simpatizante de los grupos paramilitares, no sé si por convicción, también era la gente que era sospechosa, también eran secuestrados y asesinados, secuestraban ganaderos, comerciantes, o sea, le estaba haciendo zancadilla al sistema económico, válido, ¿no? Pero lo estaba haciendo con métodos muy fuertes también. La guerrilla, los métodos no eran muy... Una vez una señora le colocaron una bomba collar bomba, y una vez el ELN hizo estallar un oleoducto. Eso fue terrible, un oleoducto con bombas, el ELN. Y otra vez un enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares. Bueno, la prensa le echó la culpa a la guerrilla en Bojayá, en una iglesia, con tanques, bombas, pipas de gas. Mataron como a 100 personas. Terrible. Entonces, entre ambos hacían cosas desastrosas. A la acción del paramilitarismo institucional. No importando su condición social. A pesar de ello, el gobierno colombiano montó un segundo teatro de la democracia y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que bombardeaba Casaverde, sede de los diálogos de paz. El resultado fue la Constitución de 1991, que si bien establece que Colombia es un Estado social de derecho, también es el documento que permite el ingreso de las políticas neoliberales en Colombia. O sea, esa Constitución del 91, esa nueva Constitución, reemplazó a una Constitución conservadora que era del 1886, casi 100 años, 105 años, de Núñez, conservadora. Y la reemplazó con esta Constitución que tenía cosas buenas, la tutela, el derecho de petición, el derecho popular, algunas cuestiones como de base, pero también permitía la entrada de lo que dice, de políticas neoliberales, de apretar el Estado del gobierno y aumentar las privatizaciones, lo otro. Entonces creó un desequilibrio impresionante. La economía, ¿no? En 1998, en San Vicente del Caguán, se instaló una nueva mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia. Pero mientras el pueblo colombiano se organizaba para participar en la mesa, el gobierno buscaba la manera de rearmarse militarmente a través de la alianza con los Estados Unidos, el Plan Colombia. Bueno, la guerrilla siempre ha dicho que hay una conspiración mundial capitalista de los Estados Unidos por estar al lado del gobierno. Puede que sí, puede que eso nunca lo sabremos. Y pues sí, hay intervención, hay bases militares gringas estadounidenses en Colombia. Y el Plan Colombia es que ellos hacen préstamos a Colombia, grandes empréstitos, deuda externa, y en el fondo chantajean eso a los colombianos o los certifican con ayuda económica para la lucha contra las drogas. Entonces el gobierno tiene que hacer cosas para complacerlo a los gringos. La seguridad de los ciudadanos exige que la tropa... Los diálogos se rompieron en el 2002 y con el gobierno guerrerista de Álvaro Uribe vinieron para Colombia 8 años más de violencia estatal y paraestatal, desapariciones forzadas, falsos positivos, persecución a la oposición y a la organización social y popular, y los años más violentos de transformación neoliberal. La seguridad democrática alejó a Colombia de la paz cada vez más. El diálogo es sin duda alguna la ruta. El pasado mes de noviembre se abrió una nueva ventana de esperanza. Entonces luego vino Uribe, pues, lo que ya sabemos, lo que lo comenté en el video pasado, con sus políticas también muy de corte conservador, y pues enfrentando a la guerrilla, la diezmó. La diezmó y no, porque eso que la diezmó, eso fue noticia nacional, pero hoy ya sabemos la verdad. Hacían pasar campesinos como guerrilleros. Entonces estamos acabando con la guerrilla. No, la guerrilla está resguardada. Sí había una ofensiva fuerte con apoyo de la inteligencia militar estadounidense y hubo muchas bajas, pero la guerrilla nunca desapareció. Sí estaba como en stand-by.
Pero lo de los falsos positivos es un crimen impresionante. Lo de la salud en Colombia, la privatización de la salud y la educación también, de muy regular calidad. Entonces vamos ahorita a ver, bueno, y luego viene el diálogo de Santos, que ya lo vimos en el pasado video, en el análisis del pasado video, con la guerrilla que lograron la paz y ese enfrentamiento del partido de Uribe en contra de esa paz, de esa JEP, de esa Jurisdicción Especial para la Paz. Eso fue terrible. Entonces vamos a ver el último video. Histórica, el conflicto armado colombiano ha dejado un saldo de más de 220.000 personas muertas, 25.000 desaparecidas y aproximadamente 4.700.000 desplazadas en un poco más de 50 años de guerra civil. A muchos de nosotros, nuestros profesores y profesoras del bachillerato, nos enseñaron que la época de la violencia, que comenzó el 9 de abril de 1948 con la muerte del famoso caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán, es la consecuencia inmediata del conflicto armado. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Para entenderlo es necesario remontarnos al 20 de julio de 1810, la muy conocida independencia entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Sencillamente porque los criollos de Santa Fe, que lideraron la tan conocida Declaración de Independencia, no querían independizarse de España, y no lo hicieron. Lo que buscaban era poder. Esa es la palabra, este es el video, ¿cierto? Entonces este es el video clave donde nos vamos a dar cuenta que la causa, el origen del conflicto colombiano es, para mí, una teoría muy mía. Ustedes pues luego, van a analizar eso. ¿Será que el profesor tiene la razón o no tiene la razón? Si no tengo la razón, pues con argumento y evidencia me dicen por qué no es así. O si yo tengo la razón, usted me dice, sí, profesor, tiene la razón por esto, esto y lo otro. Tampoco van a estar, pues, hablar por hablar. ¿Listo? Con razones, con argumentos, con evidencias argumentativas y conceptuales. Entonces, para mí es eso. El conflicto colombiano inicia prácticamente, pues, mal gobernados como colonia por una España que pues nos saquearon todo el oro, nos impusieron una cultura, pero ¿quiénes estaban en el gobierno? En esas élites gobernantes, ¿ya? Estaba la corona, y algunos pues la mediana burguesía que apenas estaba aflorando. En ese tiempo la nobleza en España era muy tenue, no se puede decir que había nobleza, pues ya era la edad moderna. Entonces en la edad moderna cae un poquito la nobleza y empieza a aflorar los comerciantes, esa pequeña burguesía, representado en algunos criollos. ¿Quién eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles, que tenían sí y no, en algunas partes y regiones, depende de las influencias, acceso al poder, al gobierno de los peninsulares ibéricos españoles. Y entonces, colocarle aquí, y seguimos. Entonces, apenas nos independizamos de España, esa independencia, pero esa independencia ¿de quién fue? De esos hijos, de esos españoles, nietos, que buscaban ese poder. Entonces empezó el mal gobierno. Empezaron entre ellos los Santander, los Torres, los Bolívar, los Córdoba, los Nariño, a enfrentarse entre ellos. Entre ellos con ideas interesantes. ¿Cómo podía tener la patria? ¿Cómo era? ¿Centralista? ¿Un poder de Bogotá? ¿O federalista? Desde las regiones, ¿cierto? Entonces era la idea de las regiones o de la... Entonces ese para mí ese fue el origen de... Entonces nos gobernaron todo ese siglo XIX los hijos, los criollos. O sea, eso no fue una revolución, una independencia de campesinos, de raizales, de gente afro, de obreros. Pues en ese tiempo no había obreros porque el capitalismo no se había desarrollado. De esos campesinos, pues, y esos pequeños comerciantes. Los pequeños, ¿no? Porque los medianos y altos eran los mismos criollos. Entonces no hubo esa revolución de esas masas campesinas, indígenas, de indios, de afro, no hubo. Entonces desde ahí empezó esa guerra entre Nariño y Torres, una guerra civil entre ellos, y luego entre liberales y conservadores. Primero entre Santander y Bolívar, y luego entre liberales y conservadores. ¿Qué eran los liberales? Querían como modernizar el país, y los conservadores querían algo parecido a lo de la monarquía española, con esos privilegios de las antiguas élites. La iglesia dominando, lo militar dominando. Entonces el país, esas guerras prácticamente las ganaron los conservadores en el siglo XIX, y por eso somos así. Un país medieval, arcaico, primitivo, de la Edad Media. Esto es una finca. Y el capataz y
Y los dueños de la finca son esos políticos, esos aristócratas y oligarcas que están volviendo el país, pues, y con los medios de comunicación, con la propaganda, pues, un caos como el de ahora. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes, estudiando, con argumentos, escudriñando la historia y todas las fuentes, no solamente estas fuentes, sino muchas fuentes, leyendo muchos textos, empiecen a construir la nueva historia de Colombia. Y que, de verdad, pues la historia de Colombia sean de esas masas, de esos colectivos, de trabajadores, de obreros, de educadores, de intelectuales que pues, no sean corruptos, y algunas élites de un capitalismo social, de un capitalismo mixto, de algunos empresarios que son de buena fe y que también quieren contribuir al progreso de Colombia, que los hay. O sea, un capitalismo, una economía mixta sería muy interesante para Colombia, ¿ya? Que es el secreto, una economía mixta, que sería genial, ¿ya? Entonces, hasta ahí les dejo, muchachos, el video. Espero que les haya gustado y luego les digo cuál es la actividad que hagamos. ¿Listo? Ustedes que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Adiós.